Hola, ¿cómo les va? Yo soy Pablo, ¿sí? Y me gusta dibujar y con María Fernanda y Lizardo, que son dos amigos, hicimos este librito sobre Francisco de Asís. Bueno, hoy vamos a hacer una actividad del libro. Esta actividad es un stencil, ¿sí? En el libro enseñamos cómo hacer esto y cómo aplicarlo. ¿Qué es un stencil? Un stencil es esta, la actividad del libro. Un stencil es una plantilla. Es como si fuera, ¿vieron esas reglas que tienen dibujitos para seguir y poder con el lápiz dibujar con una plantilla? Bueno, eso es un stencil, una plantilla, que te sirve para repetir un dibujo, ¿sí? Hoy vamos a hacer este stencil, que es el que está en el libro. Yo lo agrandé un poquito, que lo pueden hacer con una fotocopia, una ampliación de fotocopia, o dibujarlo ustedes mismos y lo pueden agrandar. Entonces, necesitamos el dibujo del tamaño que vos lo necesites, un lugar donde hacerlo. Yo lo voy a hacer en una carpeta para guardar mis papeles. Compré una carpeta de cartulina común y silvestre y lo voy a hacer ahí. Pero ustedes lo pueden hacer en la portada de una materia, lo pueden hacer sobre un mueble si quieren, lo pueden hacer, bueno, en las paredes no, porque el papá y la mamá se van a enojar, pero lo pueden hacer en una remera. Pueden comprar una remera blanca y con pintura para tela hacérselo en la remera. Es decir, el stencil o esta plantilla sirve para hacerlo en cualquier lugar. Entonces, el stencil o el dibujo, del tamaño que quieran. También pueden hacer un tamaño chiquitito para ponerlo en algo pequeñito, ¿sí? Como puede ser en una bandeja o puede ser en una taza o donde quieran hacerlo chiquitito. Un lugar donde lo vamos a hacer, en este caso la carpeta. Una tijera, ¿sí? Una esponja. Esta esponja, la esponja de la cocina de mamá, van y le corta un pedacito de la esponja, es suficiente, o cualquier pedacito. Esto lo saqué yo de un almohadón viejo que tenía, ¿sí? Y algún tipo de pintura. La pintura puede ser témpera de la escuela, acrílico, puede ser restos de pintura que le podemos pedir a papá, y tiene que ver más que nada sobre la superficie que lo vamos a hacer. Si lo vamos a pintar en una remera, tiene que ser pintura para tela. Si lo vamos a pintar en un mueble o en una bandeja, tiene que ser una pintura más fuerte. Y si lo vamos a hacer sobre papel o en una carpeta, con la témpera o el acrílico que tengamos en casa, sirve. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a cortar el stencil. Con una tijera vamos a cortar el dibujo, siguiendo las líneas, ¿sí? Vamos a seguir el dibujito. Obviamente, ¿quién es este personaje? Es Francisco, que nos muestra su ropa. La ropa que usaban los franciscanos en la época de Francisco era como una especie de túnica muy simple, muy pobre, se llamaba saya o sayo, ¿sí? Y era muy sencilla, es decir, era ropa de pobre, no tenían un montón de ropa, un montón de remeras, de pantalones, no, tenían poquitas prendas y muy sencillas, porque lo importante para ellos era ser pobre materialmente para ser pobre de espíritu y a la vez con esa pobreza ayudar también a los otros que nada tienen, ¿sí? Entonces la pobreza era como importante para los franciscanos. Entonces vamos recortando, yo voy recortando así, ¿sí?, la plantilla. Si ustedes hacen la plantilla en un papel más grueso o en un plástico, ¿sí?, que podría ser, por ejemplo, ¿vieron las radiografías cuando uno está enfermo? Bueno, eso es un plástico, se puede hacer en ese plástico de radiografía. El stencil les va a servir para muchas veces, pueden usarlo muchas veces. Si lo hacen sobre papel, el stencil dura un poquito menos, ¿sí? Entonces fíjense, ahí yo tengo recortada la cabeza, el cuerpito, ¿estamos? También podemos recortar las manos y los piecitos, ¿sí? Yo las voy a mostrar con esto y después voy a dibujar lo otro. Una vez que tenemos el stencil ya recortado, mira acá están las partes que corté, lo vamos a poner sobre la superficie que queremos
estampar. En esta superficie lo ponemos en la ubicación que queremos, preparamos el color que queremos. Yo tengo una carpeta que me compré que es color rosada, ¿sí? Entonces vamos a ponerle un color que sea oscuro para que se vea. Si yo al rosado le pongo rosado no se va a ver. Pero lo puedo hacer del color que quiera o que tenga en casa. Puede ser blanco, puede ser negro. Entonces vamos a poner en un platito o donde quieran un poquito de pintura y con la esponjita vamos a mojar un poco esto, ¿sí? Miren, la esponja con pintura. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a simplemente hacer golpecitos. Golpecitos por el stencil, ¿sí? Cuando ustedes ven que ya no pinta mucho, volvemos a poner un poquitito más de pintura y volvemos a dar golpecitos siguiendo la plantilla, ¿sí? Tranquilo, sin apuro, para que quede todo perfecto. Vamos dando golpecitos, bien parejito, para que quede bien pintado. A medida que vamos avanzando, vamos sosteniendo. Con una mano sostenemos el stencil o la plantillita para que no se mueva. Y con la otra mano vamos con la esponjita, que le sacamos un pedacito de la esponja de la cocina de la mamá o del papá, de la cocina que es de todos. Sacamos un pedacito de esponja, vamos a poner. Me faltó un poco de pintura, vamos a poner un poco más de pintura. ¿Queda algo? Sí. Ups. Entonces, con más pintura, acuérdense que la pintura no tiene que estar muy aguada porque si no va a mojar mucho el papel. Entonces, la pintura media pura, lo que hacemos es dar golpecitos. Muy bien, cuando nosotros vemos que ya quedó parejito, sacamos el stencil, ¿sí? ¿Ven el stencil? Si esto fuera un cartoncito o un plástico, este stencil lo puedo usar muchas veces. Este lo puedo usar una vez más, pero como es papel finito, enseguida se me va a romper. Y miren qué queda en la carpeta. En la carpeta queda, ¡tatán! Queda el dibujito, la silueta de Francisco. Y luego, con un marcador que tengamos en casa, le hacemos las manitos y le hacemos las sandalias, porque los franciscanos también, que son pobres, usaban y usan actualmente sus franciscanas, sus sandalias franciscanas. ¿Alguna vez escucharon hablar de las franciscanas? Son sandalias que usaba San Francisco. Y así tenemos nuestro stencil y aprendimos cómo, a través de una plantilla, pintar en cualquier superficie. Yo lo hice, como les digo, en una carpeta. Pero ustedes lo pueden hacer en una remera, en la tapa de una carpeta del colegio, lo pueden hacer en una mochila, en donde quieran. Bueno, acuérdense, en el libro Hola, soy Francisco, que aquí abajo van a aparecer toda la forma de contactarse y poder conseguirlo. No dejen de buscarlo, no dejen de tenerlo. Van a aprender muchas cosas lindas y lo más importante, van a ser mejores personas. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.